Buen día con todos. En esta oportunidad se obtendrá los parámetros, las características morfométricas de la cuenca hidrográfica mediante ArcGIS. Los parámetros morfométricos son tales como vamos a obtener el área, el perímetro, las cotas, la cota máxima, la mínima, y el centroide de la superficie. De igual manera la curva hipométrica, la curva de frecuencia de altitudes o polígono de frecuencia de altitudes, las altitudes características, la media, la más frecuente, y la de frecuencia media. De igual manera, pendiente promedio. Seguidamente, se obtendrá las características de la red hídrica, como la longitud del curso principal, orden de la red hídrica, sumatoria de las longitudes de cada orden de la red hídrica, la longitud total y finalmente la pendiente. Se culmina a partir de esos datos generados, obtenidos a partir del ArcGIS. Nosotros podemos obtener los parámetros generados, tal es el caso del tiempo de concentración pendiente del cauce principal y demás parámetros. Luego de haber delimitado la cuenca, para obtener sus propiedades características hay que proceder de la siguiente manera. Este archivo representa un archivo raster, es un SHP de la cuenca delimitada. Este es el punto de aforo de la cuenca. Este es el archivo raster de todos los cuadrantes que le contiene la cuenca. Este es el archivo raster conteniendo el flujo acumulado, y este es el archivo raster conteniendo la dirección de flujo. Y este de acá es el archivo TIN de la red de triangulación irregular, que contiene igualmente a toda la cuenca. Estos archivos son generados necesariamente cuando en el proceso de la delimitación de la cuenca. Para empezar, nosotros necesitamos adicionar la información de la distribución de la altura sobre la superficie a la cuenca delimitada. Para eso, desde ArcToolbox, 3D Analysis, Functional Surface y la herramienta Interpolate. En esta parte, en la primera caja de opciones, podemos seleccionar el archivo TIM, seleccionamos la cuenca y vamos a salvarlo con el nombre de cuenca para distinguirlo, que es una SHP. Aceptamos. Entonces tenemos la misma cuenca. Esto lo podemos ir removiendo. En lugar de eso queda esta de acá. Seguidamente, lo que nosotros queremos es un archivo TIN, pero solamente para la región delimitada, para la cuenca. En este caso hay que cortarlo, este archivo TIN, pero antes hay que crearle una copia. Desde TIN Manager hay que crear una copia de ese archivo TIN. El archivo de salida vamos a nombrarlo cuenca TIN. Aceptar los cambios realizados y esperamos que se genere el archivo solamente para la cuenca. Muy bien, hemos logrado crear una copia de las propiedades. Seguidamente vamos a editarlo, cortarlo, ¿no? Editing, la cuenca, la superficie con la cual queremos cortarlo, aceptar. Listo. En esta parte tenemos la superficie solamente para la cuenca. Acá podemos notar que el corte es adecuado debido a que anteriormente
hemos añadido información de altura a la cuenca, a la superficie de nuestro interés. De igual manera, con cada uno de ellos, seguidamente vamos a realizar el corte a este archivo, ya al archivo raster. Para eso entramos desde Spatial Analysis, Extraction, y mediante una máscara o cualquiera de las opciones se le puede elegir el archivo raster. En esta parte elegimos la cuenca, su nombre va a ser cuenca R, cuenca raster, ¿no? Y allí se tiene solamente para la cuenca. Quiero para la cuenca el archivo de dirección de flujo con el mismo, el archivo de dirección de flujo. Cortamos con la cuenca, flow direction, el archivo. De igual manera, para el flujo acumulado, seleccionamos el flujo acumulado de toda la cuenca, seguidamente la cuenca, y de nombre cuenca flow accumulation. Aceptamos y tenemos todos esos archivos, ¿no? Tenemos la cuenca SHP con información de altura, tenemos el TIM, tenemos el flujo acumulado, tenemos las direcciones de flujo de cada celda y tenemos el raster. Nosotros vamos a empezar a trabajar con todos estos archivos solamente. Estos esos 5 archivos son muy importantes para que empecemos a obtener los parámetros morfométricos de la cuenca. Seguidamente, tal como es el área, el perímetro, el centro de la superficie, todos esos parámetros los vamos a obtener desde esta cuenca expresado en formato vectorial. Para eso simplemente consultamos sus atributos y tenemos en esta parte, ¿no? Desde este menú añadimos un campo área. Seleccionamos el tipo de dato, números reales de doble precisión, con un anticlic. Desde el menú emergente a esa opción aceptamos y elegimos. En este caso yo quiero el área. Puedo seleccionar en esta parte el área, el perímetro, ¿no? El perímetro en el plano, el perímetro en 3D, la cota mínima, la cota máxima y las coordenadas del centroide, incluido su altura. Todos nosotros podemos obtener de este mismo procedimiento esos valores. En esta parte vamos a obtener el área en kilómetros cuadrados. Tenemos allí el área en kilómetros cuadrados. Y ese mismo procedimiento para el resto de sus propiedades. Procediendo de la misma manera, acá en esta parte, en esta ventana, obtenemos el área, el perímetro, la cota máxima y mínima y las coordenadas del centroide, las cuales han sido ordenadas en esta. Hasta este punto ya tenemos todos esos valores: el área, el perímetro, cota máxima, cota mínima y las coordenadas del centro. Seguidamente aceptamos y seguidamente lo que vamos a obtener son las alturas características, la altura media, más frecuente y la
altura de frecuencia media. Para eso se requiere conocer prácticamente las áreas entre curvas de nivel. Desde ArcMap, para obtener área entre curvas de nivel, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a partir del archivo raster de la cuenca y vamos a reclasificarlo la altura. Para eso, desde ArcToolbox a la herramienta Reclass y reclasificar. En esto seleccionamos cuenca, el archivo que contiene la cuenca, el valor, en ese botón seleccionamos entre varios, vamos a seleccionar a intervalos iguales y en 12 intervalos. En esta parte lo dejamos acá, en esta ventana podemos ver una pequeña estadística donde nos muestra el mínimo, el máximo y algunos valores más de interés que nos puede ser. Aceptamos el valor de salida, va a ser curva isométrica, reclasificado lo vamos a llamar, y tenemos allí la curva isométrica reclasificada, ¿no? En curvas de nivel. Acá tenemos 12 intervalos. Una de las maneras de realizarlo, de consultar los resultados, sería simplemente para saber qué cantidad de área es lo que se encuentra en estos intervalos, es simplemente pedir una estadística al respecto, ya mediante la herramienta Zonal Statistics, que nos va a devolver una tabla. En esto ponemos, en esta ventana, lo primero que nos va a pedir es el raster, en este caso ello. Podemos un anticlic sus valores y los intervalos de área se encuentran en ese campo. Ese mismo campo seleccionamos. Seguidamente el raster, el cuenca raster y el archivo de salida, área entre curvas de nivel, lo vamos a llamar. Aceptar y aceptar. Cierra y automáticamente se añade. Con un anticlic nosotros consultamos sus valores y tenemos acá los intervalos, en 12 intervalos, la superficie para cada intervalo. Lo que nos interesa son estos dos, ¿no? Ordenándolo, acá tenemos el intervalo, la cota mínima, la cota máxima. Podemos nosotros graficar rápidamente la curva isométrica y el polígono de frecuencia de altitudes. Otra manera de obtener este mismo resultado, si nosotros no queremos verlo de esta manera, es transformándolo, este archivo, a uno de formato vectorial. Desde Conversion Tools, de raster a polígono, curva isométrica reclasificada, dejamos eso, curva isométrica SHP, ya que va a estar en ese formato, y tenemos la curva isométrica allí. Podemos cambiarlo en esta parte, el grid code. ¿Por qué grid code? Porque en esa parte añadimos todos los valores y aceptamos. Allí podemos ver, podemos incluso seleccionarlo, cada polígono, en el cual está dividido ya. Prácticamente nosotros tenemos 12 niveles de división. Deseleccionamos todo y podemos consultar también a partir de esto. Con un anticlic entramos a los atributos, creamos un nuevo campo, área vamos a llamarlo, de doble precisión, aceptar, área en kilómetros cuadrados,
tenemos área allí, ¿no? Y seguidamente realizamos una consulta a gridcode summarize área, quiero la suma, y en esta parte hay que darle de nombre área entre curvas, aceptar, cerramos, automáticamente está allí. Si consultamos, igualmente tenemos las áreas. Con esto podemos nosotros ordenarlo. Lo que hemos obtenido son estas áreas. Acá tenemos los intervalos, en 12 intervalos que se ha dividido toda la superficie, la cota máxima, la cota mínima. Esta tabla ya es necesario prepararlo, y tenemos acá, y a partir de esto vamos a obtener la altitud más frecuente, que se corresponde con el mayor valor del polígono de frecuencias, y la altitud media, que en este caso lo estamos interpolando para el 50% de la superficie, ¿no? Si volvemos a esta hoja, la altitud media se ha considerado justamente el centroide, la cota del centroide. De esa manera nosotros podemos obtener la curva isométrica. Seguidamente obtendremos la pendiente promedio de la superficie, de la cuenca en este caso, en la cual estamos trabajando. De igual manera, para obtener la superficie, lo que nosotros tenemos que ordenarlo es en pendientes, la superficie de ese archivo. Ya siempre vamos a partir de superficie delimitada en formato raster. Con esa finalidad, desde el menú, ¿ya? Desde el menú, en este caso, superficie, slope, ¿no? Pendiente, elegimos nuestro raster de entrada, que va a ser cuenca raster, de salida va a ser slope, vamos a darle ese nombre. En esta parte, porcentajes, aceptar, y allí tenemos, podemos reclasificarlo esto de allí, en los intervalos que a nosotros nos interesen. Elegimos el archivo, reclasificar, intervalos iguales, y en 10 intervalos, ¿no? En porcentaje, así como se ve en esa parte. Slope, ¿no? SLP, reclasificado lo llamamos. Bueno, hay un error que nos marca, el nombre es muy largo. Hasta allí está todo correcto. Entonces disponemos igualmente de la altura reclasificada. La pendiente promedio de toda la superficie, nosotros vamos a encontrarlo realizando una consulta de las estadísticas de este archivo. Para eso, desde Zonal Statistics, elegimos el SQL Reclass. ¿En qué parte está? Efectivamente, es ese mismo campo. Seleccionamos ese mismo campo. El raster, la cuenca, ya en este caso, o el raster podemos darlo también es ahí el archivo de salida, área entre pendientes. De igual manera todo podemos consultar, y tenemos acá los intervalos. Lo que nos interesa a nosotros es esto, ¿ya?
el número de veces que se repite. Podemos entrar acá, el número de ocurrencias, que nosotros lo podemos encontrar directamente en esta parte, el número de ocurrencias, y lo que nos interesa para prácticamente a nosotros son estas dos, el número de ocurrencias. Formamos una tabla, prácticamente este es el rango de cada intervalo, pendiente promedio para cada intervalo, el número de ocurrencias, el producto, y simplemente está dado, ¿no?, por la sumatoria de todo el producto entre el número de ocurrencias total. Nosotros encontraríamos pendiente promedio de la cuenca, en este caso el 17.27, ¿no?, que lo tenemos de igualmente ubicado en esa parte. Si nosotros no queremos consultarlo, ya el procedimiento siempre es el mismo. Este archivo lo vamos a convertir en un SHP tipo polígono. Está bien esa parte. ¿No? SHP. Ya una vez que haya culminado ordenándolo eso, una vez que haya culminado ese proceso, desde su tabla de atributos, acá podemos ver que acá tenemos formas, ¿no? Cada uno de ellos podemos obtener la superficie para cada uno de ellos, ¿no? Seguidamente vamos a obtener las propiedades de la red hídrica. La longitud del curso principal, para empezar. Para obtener la longitud del curso principal, regresamos a la herramienta de hidrología y simplemente seleccionamos longitud de flujo. Nos pide el raster de dirección de flujo, cuenca flow direction. En este caso le llamaremos red longitud. La llamamos y en esta parte seleccionamos esta opción para que nos... bueno, esta es prácticamente lo que nos muestra. En esta parte es desde la parte más alejada. Bueno, acá no se muestra muy bien. La longitud de flujo es 61 kilómetros prácticamente, lo que nos muestra en esta parte. Para que nos muestre de una manera más adecuada, seleccionamos cuenca de salida, hay que darlo red length 1 y seleccionamos downstream, ¿no? En este caso sí nos muestra mucho mejor, ya que nos está mostrando desde el punto más alejado hasta la salida de las longitudes. Si cambiamos digamos a eso, lo clasificamos en 8 partes, nosotros podemos conocer que la parte de azul, entonces acá tenemos de 61 kilómetros la distancia, ¿no?, el más alejado. Esto nos da los valores desde el punto más alejado hasta el punto de salida. Esto sería el contrario, esa parte. Una vez que nosotros hayamos obtenido la dirección de la longitud del curso principal, vamos a obtener el orden de la red hídrica. Orden de la red hídrica. Para eso nos vamos a valer de esta herramienta desde MapAlgebra y hay que prácticamente modificarlo. Una buena manera de realizarlo esto es con esto, y empezamos a realizar aquí al archivo que contiene el flujo acumulado de la cuenca. Ese es el flujo acumulado. Lo podemos llamar red
con logaritmo. Y a este mismo archivo, con esa misma herramienta, vamos a darle una condicional. Readlog mayor o igual a 2 y ese mismo archivo. En esta parte vamos a darle a read la condicional, y entonces tenemos esos dos archivos. Acá ya tenemos determinado prácticamente en un archivo tipo raster toda la red hídrica. Lo que falta es que reconozca cada uno de la red hídrica, separándolo en cada una de sus intersecciones. Con esa finalidad, las herramientas adecuadas desde ArcMap es esta de acá, que nos reconozca en este caso prácticamente las intersecciones de cada uno de ellos. Para eso seleccionamos el archivo que anteriormente hemos creado. Nos pide también el raster de dirección de flujo y el archivo de salida. Lo voy a llamar eso. Seguidamente, para que determine para cada orden de red hídrica un número único, con el archivo anteriormente generado, la cuenca de dirección de flujo, red vamos a llamarlo, realizando alusión a la operación que se está realizando. Tenemos eso, pero todo está en formato. Acá podemos verlo ya con mayor claridad, prácticamente la red hídrica. Para ordenarlo de una manera adecuada hay que convertirlo, esta red hídrica, con este orden, en formato SHP de dirección de flujo, y lo llamaremos igualmente red SHP. Y entonces tenemos eso, la red, llegamos cambiando sus propiedades desde esta parte, grid code, añadimos todo, aplicar y aceptar, ¿no? Allí tenemos. Si nosotros queremos mostrar la numeración para cada uno, allí lo tenemos, pero en esta parte está mostrando, son otros valores que muestra. Entramos a los atributos y el que los indica a nosotros es el grid code, a sus propiedades, y desde el label cambiamos al grid code. De esa manera nosotros podemos obtener acá la red hídrica indicando el orden de cada una de las redes, ¿no? Lo que importa en esta parte ahora, la máxima orden que nosotros tenemos es una red hídrica de orden 6, acá tenemos ya de orden 6, y lo que seguidamente también vamos a obtener es la longitud, la sumatoria de la longitud para cada orden de la red hídrica. Con esa finalidad simplemente accedemos a sus atributos, añadimos un campo, en este caso sería longitud de doble precisión, aceptamos en kilómetros, y allí tenemos. Simplemente hay que pedirle una consulta en esta parte. Anticlic, suma raíz, seleccionamos longitud y le decimos suma. Esto es longitud de red hídrica, ¿no?
longitud de red hídrica, aceptar, y una vez que nosotros tengamos esto simplemente consultamos, abrir, y tenemos acá, ¿no?, el orden de cada red hídrica y en esta parte su longitud para cada uno de ellos, y tenemos acá orden y su longitud. La suma de todos es, ¿no?, 1435 kilómetros, 1435 kilómetros prácticamente que nosotros podemos tener en esa parte. Seguidamente vamos a obtener la pendiente promedio para la red hídrica actual, ¿no? Pendiente promedio para la red hídrica actual. Red hídrica, allí tenemos, ¿no? Para eso otra vez nosotros tenemos que interpolarlo, ya, interpolé, ¿no? Accedemos a la herramienta, ¿no?, esta parte, e interpolamos. Seleccionamos el archivo el archivo reclasificado de las pendientes, ese de allí. Seleccionamos la red hídrica, red SHP, la salida va a ser red mismo, pero reclasificado, ¿no? No, es slot interpolado, mejor dicho. El resto de los datos aceptamos y tenemos allí. Luego debemos de consultar las estadísticas de igualmente. En este campo elegimos, nos cercioramos que el grid code representa el orden de cada red hídrica para que nosotros consultemos desde la herramienta Zonal Statistic, ese de allí, grid code. En el raster vamos a seleccionar ese archivo reclasificado de las pendientes, le damos de salida, lo podemos dar de salida este pendiente, red, ¿no?, aceptar toda la estadística y aceptar close. Seleccionamos y encontramos, acá tenemos el orden de la red hídrica para cada uno de ellos, cuántas veces se divide, y lo que a nosotros nos importa es este de acá, ¿no? Ese valor lo tengo en esta parte, ya el número de veces en la cual, el número de ocurrencias que sucede, la pendiente para cada uno, para cada orden de la red hídrica. Seguidamente lo ponderamos y finalmente la pendiente promedio, y esa pendiente promedio lo tenemos allí, ¿no? A partir de estos datos nosotros podemos generar el tiempo de concentración, ¿no?, pendiente del cauce principal y muchos otros parámetros de interés. Hasta este punto, muchas gracias.